y voy a compartir la pantalla. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Excelente. Entonces aquí estamos viendo la mediación, nada más pues les dejo las actividades asincrónicas del capítulo 6. Realmente pues son igual que siempre, leer, ver las clases grabadas, un video que resume de una manera muy cómoda las ecuaciones de Maxwell y pues unos simuladores que les puse para que pues lo pudieran chequear, ahí unas cosas muy interesantes. Y pues aquí les pongo los entregables y algunas preguntas que contestar sobre los simuladores. Algo muy sencillo, pero pues si ustedes quieren pues irse más allá, pues vayan más allá, ¿verdad? En el término de la teoría que se pregunta en esta actividad. Esto, como los he mencionado durante todo el curso, son conceptos básicos de cómo funcionan las cosas. Eh, Esos principios básicos, como ya lo dije, son muy básicos. Obviamente en la vida real estos sistemas que vemos siempre son mucho más complejos porque tienen sistemas de seguridad, sistemas de control, todo tiene que estar bien para que el ser humano lo pueda usar. Entonces, es que se queden siempre con esa idea, ¿verdad? Siempre hay mucho más allá de lo que estamos viendo, pero estamos aprendiendo las semillas del conocimiento. Luis, no sé a qué formulario se refiere. Un PDF como un formulario, no sé a qué se refiere. En el tema 6 al menos, aquí están las actividades y aquí están los videos que son importantes. Bueno, volvamos a donde habíamos quedado, que era en el capítulo 5, y hicimos de último un ejercicio de corriente alterna. Vimos repasando que pues la corriente alterna era cuando las fuentes o la alimentación que conectamos al circuito tiene una forma senoidal o cosenoidal y que si uno lo ve gráficamente en el tiempo se vería pues como esta señal que estamos viendo. Vimos que esta señal tiene un periodo, por lo tanto tiene una frecuencia, tiene una amplitud, que es el valor máximo al que llega. El periodo es el tiempo que hay de cresta a cresta y la frecuencia sería que cada cuánto se da ese periodo. Entonces al final es el inverso del periodo. Vimos también los conceptos de tensión eléctrica RMS y corriente RMS, que vimos que era una forma de identificar o de categorizar o de describir mucho mejor una onda. Como una onda, si utilizamos valores instantáneos, estos siempre van cambiando en todo momento del tiempo. Entonces me es difícil trabajar con ellos. Mientras que trabajar con valores RMS me habla de un comportamiento total de la señal. Y vimos que se relacionaba con su valor máximo, donde el valor RMS es el valor máximo entre raíz de 2. Y pues el término RMS aplica tanto para corriente como para tensión eléctrica o voltaje. Vimos que si conecto un circuito R, es decir, nada más la fuente con la resistencia, la tensión del resistor siempre apunta en la misma dirección que la corriente, porque cumple la ley de Ohm y ambos están en fase. Si viéramos un fasor de corriente y el fasor de tensión eléctrica de la resistencia, vemos que los dos fasores apuntan en la misma dirección en cualquier momento del tiempo. Y solo por si ya lo olvidaron, recuerden que el fasor es una representación vectorial de una señal alterna, donde el fasor va dando vueltas sobre sus ejes para representar pues ese movimiento senoidal. Pero la flecha o la magnitud máxima, es decir, la distancia que tiene esta flecha, su longitud total, equivalía al valor máximo. El eje Y, su componente en eje Y siempre correspondía al valor instantáneo, es decir, al valor en cierto instante de tiempo. Y el eje X no representaba ninguna unidad en específico, solo era para mostrarnos cuál era la referencia de t igual 0. Esa es la idea. Luego vimos que si conecto igual una fuente de corriente alterna a un inductor, la corriente que pasa por ese inductor también es alterna, simplemente tiene un desfase de 90 grados. Un desfase donde la corriente se atrasa 90 grados al inductor,
Recuerden, no a la fuente, al inductor, que aquí de casualidad está el inductor en paralelo con la fuente. Pero siempre esa corriente se atrasa 90 grados al inductor. Y vimos cómo se veía su fasor, donde la corriente está 90 grados con respecto al fasor de la tensión eléctrica del inductor. Y si las viéramos en el tiempo, así se representa el desfase 90 grados. Cuando una señal es máxima, la otra es cero. Y cuando la otra es máxima, esta señal es cero. Pero si lo ven, pues está como corrida hacia atrás. O sea, es como si yo pudiera agarrar este punto B y lo arrastrara hacia atrás, quedarían como en fase, pero como lo arrastré hacia adelante, ese es el significado físico. También vimos que el valor de la corriente, esto de aquí sería el valor de su corriente máxima, por lo tanto definimos que esto de aquí abajo era la reactancia y que también tenía unidades de ohm. Entonces la reactancia inductiva, recuerden, la reactancia es una forma de impedancia, impedancia es toda aquella forma de oponerse a la corriente en un circuito. Entonces la reactancia es qué tanto reacciona el inductor a la corriente y depende de la frecuencia y depende de la inductancia. Y pues la corriente máxima y la tensión máxima en el inductor se relacionan entre ellas a través de la reactancia. Luego, si tenemos un circuito donde tenemos únicamente un capacitor, nos damos cuenta que la corriente, en este caso más bien se adelanta 90 grados al capacitor, a la tensión eléctrica del capacitor. Por lo tanto, si viéramos las señales, se verían de esta manera, como la estamos viendo. Cuando uno es máximo, el otro es cero, y cuando el otro es máximo, el otro es cero. Y si viéramos su fasor, vean que el fasor de la corriente está 90 grados adelante, porque recuerden que el giro de los fasores es en este sentido, ¿verdad? Entonces este es hacia adelante, dando vueltas. Vean que está a 90 grados de la tensión eléctrica del capacitor. También vimos que si esto es la corriente máxima que pasa por el capacitor, entonces podemos relacionar la corriente máxima con la tensión máxima del capacitor mediante su reactancia capacitiva, donde la reactancia capacitiva es 1 sobre la frecuencia por la capacitancia. Por lo tanto, a mayor frecuencia, menor reactancia, a menor frecuencia, más reactancia. Y pues la capacitancia dependerá del circuito. Todo esto tiene unidades de ohms también. Y luego vimos que, pues, resumiendo lo que acabamos de analizar, cuando yo tengo un circuito de RLC, ¿qué caso se da? ¿Se da que la corriente esté en fase con el resistor? Sí. ¿Se da que la corriente esté 90 grados abajo del inductor? Sí. ¿Se da que la corriente esté 90 grados arriba del capacitor? Sí. ¿Se dan todos los efectos a la vez? Entonces, si uno dibujara el diagrama fasorial, este sería el diagrama fasorial en T igual 0, que es como yo se los recomendaba siempre dibujarlo. No importa si lo dibujo en T igual 1, en T igual 2, la única diferencia es que esto va a estar rotado. Entonces, el más sencillo dibujar es en T igual 0. Entonces, vean que la corriente, a donde apunta la corriente, ese mismo apunta la resistencia. 90 grados arriba está el inductor, 90 grados abajo está el capacitor. Y si yo sumo vectorialmente VR, VL y VC, vectorialmente, ¿verdad? Vea que esto tiene componente en X y este todo solo componente en Y. Entonces, pues sería como hacer un Pitágoras. Y así obtendríamos la posición del V máximo, que sería el V de la fuente. ¿Para qué quiero llegar a tener yo el V de la fuente? Porque al final siempre lo más importante es saber cuál es el desfase que hay de la corriente con la fuente. Ya con los otros elementos lo analizamos hace un rato, pero con la fuente siempre va a cambiar dependiendo de qué características tenga el circuito, ya sea que solo tenga capacitancia y resistencia, ya sea que solo tenga resistencia e inductancia, o ya sea que tenga los tres. Es el último fin, siempre darnos cuenta cuál es ese desfase. Ok, y luego les expliqué cómo sacar la corriente máxima del circuito, un RLC, que era a través de la impedancia total del circuito, que siempre esa es la mejor forma. Si nos dan únicamente la fuente, de fijo necesitamos la impedancia total. Y luego les enseñé cómo se saca ese desfase una vez que pues uno ya tiene dibujado el diagrama fasorial y desea tener ese valor. Y les contaba que ese desfase puede ir desde menos 90 a 90. Luego me salté esto para ver un ejercicio, hicimos este ejercicio y ahora sí, vamos a hacer estos dos ejercicios
hablamos un poco de utilidades que tienen estos circuitos y con eso terminamos por hoy. Hoy es realmente sencillo. Entonces ya ahora sí, ubicándonos en el espacio y en el tiempo, vamos a hacer este ejercicio que dice, un resistor de 60 ohms está conectado en serie con un capacitor de 30 microfaradios y una fuente cuyo voltaje máximo es de 120 volts funcionando a 60 Hz. A, determine la reactancia capacitiva del circuito. B, la impedancia del circuito. C, la corriente máxima en el circuito. Y D, te preguntan, ¿el voltaje se adelanta o se atrasa a la corriente? ¿Cuál voltaje? El de la fuente. Recuerden que ya no me interesa el de capacitor y esos porque ya los analicé, ya sé que uno es de 90, otro es menos 90. Siempre me lo van a estar preguntando con la fuente, a menos de que sea una pregunta como muy teórica. Pero bueno, y dice, ¿cómo afectaría la corriente la adición de un inductor en serie con el resistor y el capacitor existente? Explique. Entonces, lo primero que me están preguntando es la reactancia capacitiva, es decir, me están preguntando XC. XC era 1 sobre omega C, donde omega, recuerden que es la frecuencia angular, no la frecuencia como tal. Entonces, omega se relaciona con la frecuencia normal con esta ecuación, que es 2pi por f. ¿Cómo sé que esto es f? Porque tiene unidades de hertz. Si hubiera tenido unidades de radianes por segundo, es W. Entonces, esto implica que W es igual a 2 por pi por 60, son 120 pi, son 376, 377. Voy a redondearlo ahí. Radianes entre segundos. ¿Ok? Y ahora sí que tengo su valor de frecuencia angular, me decido a calcular su reactancia capacitiva por 30 micros. Y su reactancia capacitiva me va a dar vamos a ver, me da 1 sobre 377 por 30 micros, exponencial a menos 6. Su reactancia capacitiva me da 88,42 ohms. Listo, ya tengo la A. Ahora vamos a encontrar la B. La B es la impedancia total del circuito. Me están preguntando la Z. Y recuerden que la Z es la raíz de la resistencia al cuadrado más, en la fórmula total dice XL menos XC al cuadrado. Pero si este circuito, vean que me están diciendo, es un resistor y un capacitor, es decir, el circuito es este, un resistor y un capacitor. Si este es el circuito, pues vean que no tiene inductor conectado. Entonces, esto de aquí vale 0. Así usan siempre la fórmula. La fórmula sigue siendo la misma. Y si no tiene inductor, pues nada más no tiene reactancia inductiva. Entonces, la impedancia realmente sería R al cuadrado más XC al cuadrado. Y eso sería raíz de 60 al cuadrado más 88,42 al cuadrado. Y esa impedancia total de circuito me da 106,86 ohms. Ok, esto es una C por aquello. Ok, ¿todo bien hasta ahí? Genial. Entonces, ahora que tenemos la impedancia total del circuito, necesitamos la corriente máxima, que eso es lo que me están preguntando en la C, la corriente máxima. Entonces, hoy ando muy navideño, así que estoy escribiendo con rojo y verde, aunque aún faltan como 3 meses, pero bueno, no importa. La C sería la corriente máxima. Y la corriente máxima dijimos que siempre la íbamos a obtener a través de el V máximo, que sería el de la fuente, entre
la impedancia del circuito. Siempre la íbamos a obtener así, a menos de que de casualidad nos dieran algún VL y la reactancia, por ejemplo. Podría también ser una forma, pero casi siempre es con esto. Y esto sería 120 entre 106,86 y eso sería igual a 1,12 amperes. Ok, ya tenemos la C también. Luego me dicen el voltaje se adelanta o se atrasa la corriente. Entonces, voy a borrar, voy a dibujar el diagrama fasorial para que sepan cómo dibujarlo. Entonces, dibujo sus dos ejes, dibujo la corriente y en la misma dirección de la corriente dibujo el resistor. Vean que no lo estoy haciendo a escala, ¿verdad? La idea es siempre uno tiene que saber cuánto vale esta flecha. Recuerden que sería la corriente máxima por la resistencia o la corriente máxima por la reactancia inductiva o la corriente máxima por la reactancia capacitiva. Entonces ese es VR. Vamos a ponerlo en verde. VR. Y recordamos que el capacitor siempre se dibuja 90 grados abajo de la corriente, porque la corriente se adelanta a la tensión del capacitor, 90 grados. Entonces, si lo dibujáramos, sería hacia abajo. Y no dibujo el VL, no. ¿Por qué no dibujo el VL? Porque es un circuito RC, no tiene inductor, entonces no puedo dibujar el fasor del inductor. Y este sería VC. Entonces vean que si yo sumara vectorialmente estos dos vectores, obtendría el V máximo, que sería el V fuente. Voy a ponerle así, V fuente. V fuente igual V máximo, como quieran verlo. Y el desfase cita sería este de aquí. Entonces, cuando tenemos un circuito de tipo RC, como no tenemos inductor, ese desfase de fijo va a ir desde 0 hasta menos 90, visto desde la corriente a la fuente. ¿Ok? Siempre es eso. Estoy viendo la corriente como la referencia hacia la fuente. ¿Verdad? Porque estoy partiendo de aquí hacia allá. Por eso sé que es negativo. Ahora, utilizo la fórmula del desfase. El desfase es igual a la tangente a la menos 1 de XL menos XC entre R. Como no hay inductor, esto vale 0. Y por lo tanto el desfase es igual a la tangente a la menos 1 de menos XC entre R. Y eso me va a dar tangente inversa de, por favor me confirman, era menos 88 la reactancia capacitiva. Menos 87. 88. Menos 88, ok, por este menos. Y luego la resistencia serían 60 ohms. Eso me está dando un desfase de menos 55. Y vean que me está dando con menos, porque es desde la corriente hacia abajo. Entonces este desfase es de menos 55. Ok, ahora observen la pregunta. Dice, ¿el voltaje se adelanta o se atrasa a la corriente? ¿Ustedes qué dicen? ¿La fuente está atrasada a la corriente o adelantada a la corriente? Atrasada. Exacto, el voltaje se atrasa a la corriente. Que vean que no es lo mismo que me pregunten, la corriente se adelanta o se atrasa al voltaje. Eso siempre hay que poner mucha atención. ¿Quién, con referencia a quién me están preguntando? Vean que aquí me están preguntando el voltaje con referencia a la corriente. Si me preguntaran la corriente con referencia al voltaje, pues sería al revés. Entonces hay que poner mucha atención que me están preguntando. Entonces vean que como es con respecto a la corriente, es desde aquí hacia el voltaje. Entonces se atrasa a la corriente. Listo. Ya lo encontramos. Y luego la pregunta es,
es cómo afectaría la corriente la adición de un inductor en serie con el resistor y el capacitor existentes. Explique. Entonces, lo más importante es que si agregamos un inductor, la impedancia total cambia debido a que Z sería igual a la raíz de R al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Y por lo tanto, I máximo cambia. Y ya pues eso estaría súper bien. Sin tener información del inductor, ya eso está súper bien. Ya supimos qué efecto tendría. Ah, si agrego un inductor, de ahí tengo que volver a calcular la impedancia total del circuito para saber cuánto sería la nueva corriente máxima y también para saber cuál sería el nuevo desfase. Entonces eso es importante. Es lo que estoy poniendo ahí. ¿Preguntas? Ok, genial. Yo, profe, Dígame. en el punto C, digamos, yo hubiese podido sacar la respuesta sin tener que hacer el cálculo del ángulo, o siempre lo tengo que hacer, porque yo vi que usted hizo como un, digamos, o sea, como un tipo de análisis. Yo puedo hacer el análisis sin hacer el cálculo, o siempre tengo que hacer el cálculo. Si no te están preguntando cuánto es ese desfase, bien pudiste haber hecho el análisis. Yo pues lo calculé de una vez para demostrar que el análisis estaba correcto con los datos numéricos. Ok, ok. Y digamos, el signo, o sea, si tiene que ver, digamos, esta vez dio negativo, entonces se atrasaba. Exacto, O, tiene que ver, pero recuerde que estas ecuaciones que estamos obteniendo siempre son con referencia a la corriente. Entonces eso es muy importante porque habrán preguntas de ejercicio que no dice el voltaje se adelanta o se atrasa a la corriente, sino que dirá la corriente se atrasa o se adelanta el voltaje y entonces la pregunta cambia porque estaríamos dándole vuelta a la referencia. ok, ok. Gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Genial. Entonces este circuito lo vamos por terminado. Ya hicimos uno RLC, ya hicimos uno RC y vimos qué pasaba si lo volvíamos a hacer RLC. Entonces, el último circuito que nos toca estudiar para haber estudiado los tres casos que hay básicos, ¿verdad? Es un circuito RL. En eléctrica esto se estudia muchísimo en circuitos 2 y hay como tres capacitores y como dos inductores y hay que hacer un montón de fasores por todo lado. Complicadísimo. Entonces ahí se las dejo picando a los de eléctrica. Nosotros que estamos en física nos vamos a quedar con los circuitos básicos. Entonces dice, un circuito RL, que es el que nos falta analizar, dice, tiene una fuente de 120 volts RMS y 60 Hz. Está en serie con un inductor de 25 milihenrios y un resistor de 20 ohms. Es decir, el circuito que estamos analizando es la fuente de corriente alterna, un resistor y un inductor. ¿Ok? Este sería L y este sería R. Ahora, dice cuáles son la corriente RMS, el factor de potencia y sé qué capacitor debo conectarse en serie para hacer el factor de potencia igual a 1. Entonces vamos a hacer una pausa aquí antes de resolver ese ejercicio. Ya sabemos que vamos a estudiar un RL, pero vamos a revisar qué es el factor de potencia porque no se los he mencionado. Entonces, lo último que hemos visto como de teoría fue el desfase. Y ya pudimos encontrar la corriente y la tensión eléctrica de cualquier dispositivo. Ahora, ¿cómo sacaríamos la potencia que llega a la resistencia? Digamos que tuviéramos el circuito RLC, ¿cómo sabemos cuánta potencia hay en la resistencia? Que siempre es muy clásico que nos lo pregunte. Bueno, para cuando trabajamos circuitos alternos, la potencia se va a calcular con ayuda de los RMS. En un circuito en corriente directa, normalmente la potencia nada más era I por V, y esa es la potencia. Sin embargo, cuando tenemos corriente alterna, ya esta ecuación no se vuelve tan sencilla, porque recuerden que el RMS y el URMS está relacionado ahí, por ahí, con su
con su promedio de la energía. Entonces, de fijo, tienen que aparecer en el cálculo de potencia. Y aquí viene explicado cómo se sacó. Vean que multiplicaron la corriente por la tensión, tomando en cuenta el desfase de la corriente. Eso dio todo esto. Y si sacamos el promedio de esto, obtenemos esto de aquí. Entonces, como es corriente alterna, la potencia también va cambiando en el tiempo, entonces no nos sirve hablar de potencia instantánea, nos sirve hablar de potencia promedio. Y la potencia promedio en un circuito va a ser la corriente por el voltaje RMS por el coseno del ángulo, donde este ángulo, recuerden, era el desfase. Entonces, con eso podemos sacar la potencia promedio de todo el circuito, toda la potencia que está entregándole la fuente. Es esta la potencia de la fuente. Entonces, si utilizamos aquí el V de la fuente y la corriente de todo el circuito y el desfase, tenemos la potencia promedio. ¿Qué pasa si el desfase, ese desfase nos da cero? ¿Qué pasa si el desfase es cero? En resonancia. Exacto, muy bien, se nota que ha estudiado la teoría. Entonces, si este desfase es cero, este coseno vale 1 y el circuito, la potencia del circuito se vuelve esto de aquí. Que esta va a ser la potencia del circuito cuando hablemos que estamos en resonancia. ¿Qué significa estar en resonancia? Significa que el desfase sea cero y por lo tanto, si el desfase es cero, por decirlo así, la fuente entrega toda la energía a la resistencia y no al capacitor y al inductor, sino que toda la energía de la fuente va hacia la resistencia. ¿Por qué la resistencia me importa? Porque normalmente la resistencia puede ser cualquier cosa, puede ser un radio, puede ser la carga, puede ser el celular, puede ser cualquier cosa. Entonces, por eso nos interesa entregarle toda la energía a la resistencia. Vean qué curioso esto. Voy a hacer un diagrama fasorial muy, muy rápido. Voy a hacer un diagrama fasorial aquí. Voy a dibujar aquí la corriente. Ahí mismo va a ir dibujado pues el V resistencia. Y voy a dibujarlo para el caso de un desfase de cero, cuando cita vale cero. Entonces, para que cita valga cero, VL, que apunta hacia arriba, tiene que tener exactamente la misma magnitud que VC, porque si yo sumo vectorialmente estos tres vectores, el azul, el amarillo, el verde, y el vector de la fuente, después de esa suma vectorial, me da igual que la resistencia, significa que VL y VC valían lo mismo y como apuntan en direcciones contrarias, se cancelaron entre ellos su efecto y toda la energía de la fuente logró pasar a la resistencia, que es lo que llamamos estar en resonancia. Entonces, cuando nos digan simplemente el circuito está en resonancia, nos están diciendo VL es igual a VC, nos están diciendo el desfase es cero, nos están diciendo la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, nos están también diciendo toda la energía de la fuente es entregada a la resistencia. Esa es la gran capacidad o las grandes características que tiene tener el circuito en resonancia. Entonces, con que le digan a uno el desfase es cero, yo ya sé que el circuito está en resonancia, que VL es igual a VC, que XL es igual a XC y que la corriente por el circuito, la potencia sobre el circuito es máxima porque pues ya vimos aquí que todo se hace resistivo. Recuerden que el coseno pues solo va a estar entre 1, entre 0 y 1, si el desfase anda como por ahí. Entre 0 y 1 va a estar por ahí. Dentro de 90 y menos 90 grados, coseno solo se mueve entre 0 y 1. Entonces vean que si esto vale 1, llegamos al caso de potencia máxima, que es cuando decimos el circuito es totalmente resistivo. Una vez más, para que se les grabe bien en la cabeza, si nos dicen que el circuito es totalmente resistivo, significa que el desfase es cero, significa que estamos en resonancia, significa que toda la energía es pasada al resistor, significa que VL es igual que VC y significa que XL es igual que XC. Entonces, ese era lo que quería detallar, importante de la potencia. Entonces, vean que aquí me preguntan, en un circuito RL, una fuente de 120 volts RMS y 60 Hz está en serie con un inductor, 25 milihenries y un resistor. ¿Cuáles son la corriente RMS, el factor de potencia y qué capacitor debo conectarle en serie para hacer el factor de potencia igual a 1?
Entonces, el factor de potencia es esto de aquí. Únicamente el coseno del desfase. Ese es el factor de potencia. Y lo que al final indica el factor de potencia es qué tan resistivo es el circuito, qué tan cerca estamos de esa resonancia. Entonces, vamos al ejercicio. Dice, la corriente RMS. Entonces, lo primero es, me están preguntando la corriente RMS y me están dando el VRMS. Genial. Entonces, estamos trabajando como en las mismas, papayas con papayas. Entonces, decimos, lo primero para lograr encontrar la corriente es la impedancia total del circuito, que es igual a la raíz de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Como no hay capacitor, esto vale 0. Por lo tanto, la impedancia total del circuito es R al cuadrado más XL al cuadrado. ¿Y cuánto vale XL? XL es igual a omega por L. ¿Y cuánto vale omega? Omega equivale a 2pi por F. O sea, otra vez vale 377 radianes entre segundos. Y por lo tanto, XL vale 377 por 25 milihenries. O sea, esto vale 9,425 ohms. Por lo tanto, la impedancia total vale raíz de 20 al cuadrado más 9,425 al cuadrado. Y eso me dio 22,11 ohms. Esa es la impedancia total del circuito. Ahora, la corriente RMS va a ser igual al VRMS entre la impedancia total. Y eso sería 120 entre 22,11. Serían 5,43 amperes RMS. Ok, contestamos la primera. Ahora la segunda me están preguntando el factor de potencia, es decir, necesito el desfase. El desfase era igual a la tangente a la menos 1 de XL menos XC sobre R. Como no hay capacitor, esto vale 0. Entonces el desfase es igual a la tangente a la menos 1 de XL sobre R. Y eso sería igual a 22,11 dividido entre, no al revés, entre menos 1 de 9,45 entre 22,11. Y eso me dio 23 grados aproximadamente. Ahora, ¿cuál sería el factor de potencia? El factor de potencia sería igual al coseno del desfase. Y eso sería coseno 23, sería 0,92. Listo, ya tenemos la B. Es el factor de potencia. Ahora, me están preguntando, ¿qué capacitor debo conectar en serie para hacer el factor de potencia igual a 1? Entonces, basado en todo lo que expliqué hace un rato de entrar en resonancia, ¿cuánto debe valer XC? Para que en este ejemplo en específico, el factor, entremos de nuevo en resonancia, es decir, el factor de potencia valga 1. Lo mismo que XL. Exacto, recordemos, para resonancia, ¿por qué sé que es para resonancia? Porque me están diciendo el factor de potencia igual a 1, es decir, me están diciendo coseno de 0. Para resonancia, XL tiene que ser igual a XC. Entonces significa que XC tiene que valer 9,425 ohms. Ahora, recuerden, XC es igual a 1 sobre omega por C. Ya sé cuánto es omega, entonces XC por omega. Así, ya lo despejé. Quedó espejo la C, que es lo que me están preguntando. Ven que me están preguntando qué capacitor tengo que conectar. O sea, tengo que saber cuál capacitancia voy a conectar, que es la característica de los capacitores. Entonces sería 9,425 por 377. Y eso me da un capacitor de 281 microfarads. Listo.
Eso sería para la C. Todo esto sería la C. Voy a volverme un toque a la B, a esta, para dibujar el diagrama fasorial, para que una vez más vean cómo se dibuja un diagrama fasorial y vean que, pues, cuál sería el resultado. Entonces, dibujo los dos ejes. Lo más sencillo es dibujar aquí la corriente sobre el eje X. Es lo más sencillo, ¿verdad? Recuerden, puedo dibujarlo en cualquier instante de tiempo, pero ese es el más sencillo. Para ahí va a estar UR. Para arriba va a estar UL. Y pues la V total debería ser la suma vectorial de esos dos. Es decir, debería ser así. Y vean que este desfase, viéndolo desde el gráfico, es positivo. Y me dio positivo. 23 grados. V máximo. Para que les quede el dibujito del diagrama fasorial y pues si no saben, no entienden los fasores, irlos dibujando poco a poco es pues, la estrategia. ¿Quedó claro? Bueno, ahora sí, la pregunta del millón. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué quiero yo tener estos desfases rarísimos? ¿O para qué quiero estar sabiendo la corriente? ¿Para qué quiero saber si el circuito está en resonancia o no? Bueno, el uso más sencillo es el radio. Todo circuito RLC, RL o RC, como ustedes vieron, varía dependiendo de la frecuencia, porque tanto la reactancia depende de la frecuencia, la reactancia capacitiva, y la reactancia inductiva también depende de la frecuencia. Uno es proporcional y el otro es inverso. Entonces es muy normal en circuitos en corriente alterna hacer gráficas de cómo responde el circuito ante cambios en la frecuencia. Entonces, si ustedes ven esta gráfica aquí, lo que tenemos aquí sería la frecuencia angular en el eje X y de este lado tenemos la corriente máxima. Esto aquí es la corriente máxima. Entonces, esta gráfica explica el comportamiento de un circuito RLC, donde a bajas frecuencias casi no pasa nada de energía, casi no hay corriente. A ciertas frecuencias empieza a haber más corriente y luego empieza a haber otra vez a más altas frecuencias, deja de haber tanta corriente. Esta frecuencia en la cual la corriente es máxima, esta frecuencia, justo esta, donde sea ese pico, a eso le llamamos la frecuencia de resonancia. ¿Por qué le llamamos la frecuencia de resonancia? Porque para cada circuito, un circuito R, L y C, y pues el L es fijo, el C es fijo, el R es fijo, y lo que puede cambiar es la señal que viene en la entrada, la frecuencia. Entonces, si para cierto L y cierto C vamos a tener una frecuencia de resonancia. ¿Cómo podemos saber cuál va a ser esa respuesta esa frecuencia de resonancia para mi circuito? Bueno, se calcula de esta manera. Esta frecuencia para cierto L y para cierto C de fijo pone el circuito totalmente resistivo. Esa es la idea. Entonces ya si vemos la gráfica podemos ver un comportamiento mucho más claro de cómo se comporta este circuito. Significa, a bajas frecuencias de la frecuencia de resonancia, casi no hay corriente. A altas frecuencias de la frecuencia de resonancia, casi no hay corriente. Y pues en la pura frecuencia de resonancia tenemos la corriente máxima. Ahora sí, veamos esto que voy a dibujar. Piensen en estas gráficas un rato. Véanlas ahí, ténganlas en la mente, proyectenlas en su tercer ojo. Ahora vean este pen. Imagínense que yo, en vez de conectarle una fuente, o sea, en vez de conectar esto así, a mi circuito RLC, ¿ven? ¿Qué tal si en vez de conectarle una fuente cualquiera, yo le conecto una antena?
Vamos así, una antena. Aquí una tierra. Conecto una antena. Es decir, por el aire van viajando todas las señales de radio. Estamos haciendo el ejemplo para un radio. Por el aire van viajando todas las señales de radio. Va viajando Sinfonola, va viajando Radio U, va viajando Radio Bad Bunny, va viajando todos las señales de radio que hay. 101.9, 108.3, 195.5, en fin, van viajando todas las señales. Todas las señales entran aquí. Radio reloj también, como para el fin de año. Todas las señales entran aquí. Radio U, Radio Reggaetón, Radio Bad Bunny y Radio reloj. Ahí van todas las señales. Todas lo que tienen de características es que tienen una frecuencia diferente. Por ejemplo, la frecuencia de Radio U es 101.9 megahertz. Radio Reggaetón le voy a inventar que es 103.1 megahertz, que de hecho ya irán reconociendo que estos son los valores que uno suele poner en la radio, ¿verdad? O al menos dentro de Costa Rica. Radio Bad Bunny le voy a poner, no sé, le voy a poner 91.9 megahertz. Y Radio Reloj, no sé cuál es, creo que es como 87,5 megahertz. No sé, en fin. Todas son señales alternas, es decir, todas son señales así, solo que lo que varía es su frecuencia. ¿Qué pasa? Que si entran a mi circuito RLC, todas entran por la antena al circuito RLC, y si recuerdan cómo reacciona ese circuito reaccionaba como así. ¿Dónde está la frecuencia de resonancia? ¿Qué va a pasar? Que si alguna de estas señales concuerda con la frecuencia de resonancia, esa señal va a pasar con toda la corriente hacia la resistencia. Que la resistencia, como les mencioné hace un rato, puede ser cualquier cosa. El parlante del radio, como por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Digamos que radio U es igual a la frecuencia de resonancia. ¿Qué pasa con esta otra frecuencia? Que esta frecuencia, si lo ven, es un poquito más grande, es decir, estaría como por aquí, entonces ya no pasa la corriente máxima. Esta otra 91, ¿qué pasó? Que esa está como por aquí, menos corriente llega. Y esta 87,5 está como por aquí y menos llega aún. Este sería el radio reloj. Este es radio Bad Bunny. Y esta es radio reggaetón. Pucha. Voy a poner una radio rock por aquí por lo menos. En fin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la señal que era el radio U llegó con toda su energía a la resistencia, pero las demás señales no llegaron con toda la energía necesaria. Entonces no suenan. Entonces lo que logramos hacer fue filtrar señales. Para eso sirven los circuitos RLC en la frecuencia, para poder filtrar señales. ¿Qué pasa en el radio? Cuando uno le da vuelta a las perillas y cambia la emisora, lo que hace es cambiar la capacitancia del circuito o la inductancia, entre comillas, porque normalmente solo tienen capacitores, pero eso ya es más de eléctrica. Piensen que por dentro también tienen un inductor y un capacitor. Entonces, cuando uno gira la perilla, lo que hace es aumentar la capacitancia o disminuir la capacitancia. Y si se acuerdan, la frecuencia de resonancia era 1 sobre raíz de L por C. Es decir, que si yo muevo, aumento o disminuyo la capacitancia, voy a hacer que esta curva o sea así, o puedo hacer que esta curva sea así. Por lo tanto, voy a mover cuál va a ser la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, voy a mover cuál es la señal que quiero filtrar de todas las demás. Es decir, voy a sintonizar la señal que yo quiero. Y para eso sirven en su mayoría los filtros RLC. Los circuitos RLC como filtros. A esto se les suele llamar filtros pasivos. Y así más o menos funciona un radio. Todas las señales entran por la antena y usted nada más modifica la capacitancia, mueve la frecuencia de resonancia y pues escoge que la frecuencia de resonancia sea exactamente igual a la frecuencia que usted quiere sintonizar. Entonces, esas gráficas Profe, representan esto. Sí, adelante. digamos, pero uno filtra en cuál frecuencia voy a tener la corriente máxima, Exacto. pero de ahí, o sea, como
de eso, ¿cómo se pasa a filtrar para que suene lo que tenga que sonar? Ok. O eso ya es algo muy volado. eh, sí, eso se llama modulación. Después hay que hacerle algo que se llama demodulación, porque si usted sabe o si no lo sabe, el audio, la música, pasa, tiene un rango de ondas que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Es un rango muy pequeño, ni se acerca a los megahertz. Entonces estas señales se utilizan de tan alta frecuencia porque se puede hacer ¿qué pasa si enviáramos audio? Imagínense, enviáramos una señal de audio, así tal y como está, son ondas muy grandes. Entonces, esa es una incomodidad. Tendríamos que tener, ahí se lo sopla un poquito más de eléctrica, el tamaño de la antena va relacionado al a la onda que tenemos que la antena va a recibir. Entonces, para enviar únicamente señales de audio de esos de 20 a 20 kilohertz, necesitaríamos una antena de aproximadamente unos 3 kilómetros. Entonces, el ser humano es tan inteligente y tan increíble que se le ocurrió decir, ok, voy a montar la canción sobre una frecuencia más alta, haciendo algo que se llama modulación, envío esa señal que tiene una frecuencia alta, ocupo una antena pequeña y luego cuando entra a mi circuito, filtro esa señal y luego de aquí en adelante habría que hacerle la demodulación. Pero te menciono las palabras que para que si te da interés lo busques en internet, hay mucha información porque se sale un poquito del curso, si es un poquito más avanzado, la matemática es más avanzada, pero hasta el momento nos quedamos con filtrar la señal que viene del radio, digamos, para la teoría del curso. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias. Entonces, si nosotros viéramos cuál es la señal que entra aquí, sería la señal que es la suma de todas estas, porque todas están entrando por la antena. Y cuando sale aquí, solo saldría la señal que está en resonancia. Esa es la idea. Se vería como algo así. Así se ve la suma de todas las señales de diferente frecuencia. La forma se verá diferente dependiendo de qué frecuencias estemos sumando, qué señales, pero para que se den una idea. Cada una de estas es así, ¿verdad? Una senoidal. Cada una de estas que estoy enseñando es una senoidal. Cuando todas entran a la antena, todas se suman, pasan por el filtro y solo sale pues la que yo escoja con pues la frecuencia de resonancia. Ahora, un dato muy curioso. Según sea el cambio en R, esa curva que estamos viendo, ese pico que escoge la señal de resonancia puede ser muy amplio, como por ejemplo esto, ¿ven? Que realmente lo que hay aquí es prácticamente lo que hay aquí o prácticamente lo que hay aquí. Es un cambio muy poquito. Mientras que si ven para un R más pequeño, de no es lo mismo lo que hay aquí que si nos movemos a este mismo lugar, ¿lo ven? Es decir, que a menor R el filtro se hace como más, escoge como con más precisión. A eso se le llama el factor de calidad. Y pues el factor de calidad solo quiere decir, entre más grande sea el factor de calidad, pues mejor es la selección de esa señal. No sé si igual se lo habrán preguntado alguna vez en la vida, pero ustedes saben por qué las señales de radio van así, 101,3, 101,5, 101,7. A lo que quiero decir es por qué no hay un 101,4. ¿Alguien alguna vez ha puesto esto en el radio y se ha dado cuenta qué pasa? Aquí hay una emisora y aquí otra emisora y escojo la del centro. ¿Qué pasa si escojo la del centro? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha sido tan travieso? Ok, si alguien ha sido tan travieso, si uno escoge la señal del centro, suena como un poquito esto y suena un poquito esto. ¿Por qué? Porque si pensamos que esto es 101,4, aquí está 101,3 y aquí está 101,5, y el filtro sería como algo así, pensando que es ese. Entonces, si lo ven, si yo escojo 101,4, me llega un poquito de 101,5 y me llega un poquito de 101,3, lo que se representa en que cuando yo lo pongo en el radio, escucho las dos emisoras a la vez. Entonces, ese pequeño margen que hay entre emisoras es para poder escoger específicamente una sin que se mezcle con las otras. Esa es la idea. Es un dato extra, por sí. No sé, me gusta enseñarles cosas extra. Tonteras de la vida.
Entonces, el factor de calidad habla de qué tan bueno es escogiendo ese filtro. No hay un valor máximo del factor de calidad, no hay un valor mínimo del factor de calidad, pero me sirve para poder comparar dos filtros diferentes y decir cómo es su comportamiento. Y se calcula con la frecuencia de resonancia por el entre. Es un cálculo por si se los piden en algún ejercicio. Y pues con eso terminamos pues la materia. Ya lo último que me gusta siempre enseñar es que vean que hemos trabajado con corriente alterna ahora y toda la física anterior la hemos trabajado casi siempre con corriente directa. Entonces aquí les tengo este dibujo que se ve un poco borroso, pero muestra con todo lo que hemos aprendido cómo se distribuye la energía. Yo creo que alguna vez se los conté por una pregunta que hizo un compañero, pero hagamos un repaso. Entonces, recuerden que esta es la central generadora. Ya está la represa de Cachí, por ejemplo, puede ser la, la generadora térmica que hay en el Arenal, por ejemplo. En fin, puede ser una eólica de esas que hay camino a Santana. En fin, puede ser la que sea. Ya solo aprendimos en algún momento que todos los generadores daban vuelta porque necesitábamos hacer corriente alterna. Y si poníamos algo a dar vueltas, la energía mecánica movía pues el elemento que da vueltas y así podíamos convertir energía mecánica en energía eléctrica. Los generadores salen con alrededor de 3.000 volts, más o menos. Sin embargo, esos 3.000 volts están allá en Cachí, larguísimo, o en el Arenal, larguísimo. Entonces, si los enviáramos directamente a la ciudad, son tantos kilómetros que por un efecto que se llama pérdida de tensión, cuando llega a la ciudad, pues no llegarían 3.300, llegarían tal vez, no sé, 500. Entonces ya no es lo mismo, ¿verdad? Perdimos un montón de energía innecesaria. Y recuerden, aquí va corriente alterna. Entonces para eso utilizamos los famosos transformadores. Subimos los transformadores de 3.000 a más o menos 110.000, 380.000, por ahí. En Costa Rica no hay tantos como hasta 110.000, 130.000 por ahí. Es lo que se maneja en Costa Rica. 130.000 y eso sí, ya lo enviamos por los cables, los famosos cables de alta tensión que podemos ver como en lugares muy aislados, como cuando vamos en la 27 y se ven ahí sobre la carretera, porque son los que utilizamos para llevar energías muy altas y muchas distancias. Entonces no los van a encontrar en la ciudad, no es muy común. Solo los van a encontrar en lugares donde llegan a algo que llamamos subestaciones, que al final es un montón de transformadores más. Las subestaciones se ven como un lugar así. Alguna vez, si pasan como por Tres Ríos, Calle Vieja, ahí hay una muy grande, que está muy al borde de la calle, entonces se nota mucho. Se ven como muchos de estos elementos. El parque es como ver una gran cancha llena de un montón de transformadores. Y eso es porque viene ahí la señal de muy largo. Esos transformadores lo bajan a, por ejemplo, 25 a 130, 25.000 volts a 130, y esos son lo que llamamos distribución. A esto de aquí le llamamos transmisión, porque estamos transmitiendo la energía, y a esto le llamamos distribución porque ya lo vamos a distribuir por la ciudad, ya sea que necesitemos poner un transformador para alguna industria que necesite otras alimentaciones diferentes. Puede ser para una industria, por ejemplo, puede ser para un comercio, que a veces unos apartamentos ustedes pueden ver ahí un transformador grandísimo afuera, una caja verde normalmente. Puede ser incluso para nuestras casas. Estos transformadores ya se encargarán de dar lo que uno necesita. Pero toda esta distribución se trabaja también aquí entre 25.000, 30.000. Eh, si mal no me acuerdo, creo que en Costa Rica, en la zona metropolitana, son 36.800. Si mal no me acuerdo el número, pero anda como por ahí, 36.000, 12.800 ya en zonas muy residenciales. Y de ahí lo bajamos a los famosos 120 y 240 que tenemos en las casas. Entonces ya en este punto vean todo el camino que hizo la energía, desde los generadores que ustedes aprendieron hasta llegar al tomacorriente de su casa, donde uno tiene 120 volts RMS o para, por ejemplo, la cocina o la ducha, 240 volts RMS. Ese es todo el proceso que lleva el camino.
Pero todo este proceso fue corriente alterna, porque vea que pasó por transformadores, los transformadores solo sirven corriente alterna, salió de un generador, que la corriente tuvo que salir alterna, y pues al final me doy cuenta que es mi celular, cuando yo conecto un celular, la computadora, el radio, un televisor, pues es cierto, lo conecto a 120, pero todos sus componentes por dentro necesitan 5 volts, 10 volts. Si ustedes revisan la cajita de su celular, dice el cargador que tiene una salida de 5 volts. Es decir, al final muchos elementos no necesitan la corriente alterna, necesitan corriente directa y muy baja, pero nosotros estamos llegando con 120 alternos a las casas. ¿Por qué? Porque si pasáramos directo, primero desde el generador se produce alterna, entonces pasarlo directo para distribuirlo sería una tontera, que era lo que hizo que Edison perdiera contra Tesla, porque Edison quería usar solo corriente directa, se le calentaban todas estas líneas de transmisión porque era mucha energía desperdiciada, mucho calor, en fin, no funcionó. Tesla fue el que tuvo esta idea de distribuir corriente alterna, más bien, y alimentar todo con corriente alterna. Entonces, ¿qué? ¿No podemos tener corriente directa? Sí, nada más que esa corriente directa se hace directamente el cambio en pues, los cargadores de celular o en los diferentes enchufes o en la fuente de poder de la computadora, por ejemplo. ¿Y qué tienen por dentro esas fuentes de poder, esos cubitos, esas cajitas? Bueno, lo único que tienen es otro transformador para poder bajar más o menos de 120 que habían aquí, ¿verdad? RMS, a por ejemplo 12, y luego tienen un diodo que recordarán algunos en laboratorio, lo acabamos de ver si estaban conmigo, y luego tiene un capacitor de resistencia. ¿Qué hace esto? Aquí la señal es así, aquí en este punto la señal es así, pero más pequeñita, ¿verdad? Esta era de 120, ahora esta es de 12. Después, en este punto, si no tuviera el capacitor, por el efecto del diodo, si se acuerdan, o si no se acuerdan y lo vieron en el libro, el diodo su cualidad es que deja pasar la corriente en una dirección. Entonces significa que esta parte, como la corriente era positiva, sí pasa, pero esta parte que era negativa, no pasa. Esta parte que es positiva, sí pasa. Entonces genera una señal de este tipo, como esas montañitas. Si yo le pongo un capacitor, el capacitor lo que hace es enlazar cada uno de estas líneas, que si yo las veo, ya no con las bolitas, sino el enlazado, se ve como algo así. Y si lo ven, a pesar de que se ve, este dibujo se ve súper feo, digamos, esto es en el tiempo siempre, y esto es el V, tiempo, tiempo. Vean que aproximadamente esto ya es corriente directa. Si yo saco aquí una línea, vean que ya tengo corriente directa. Y eso sí es lo que ocupa mi celular, mi televisor, mi computadora y toda la electrónica en especial. Y así es como la energía pasó desde la represa de Cachí tal vez y llegó hasta cargar su celular para que puedan revisar el Instagram y, no sé, el Facebook. Y eso es todo por hoy. Más bien, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, pues, genial. Y si no, pues aquí les dejo cuál es el orden que siempre para resolver los ejercicios. Ok, Profe, yo tengo una pregunta adelante. rápida. De los circuitos, de las imágenes que usted pone de los circuitos, cualquier circuito, cuando usted los presenta, las diapositivas, Ajá, ¿en cuál me estás diciendo? cualquiera. Ok, no sé, ese. Ajá, ajá. Digamos, es que ahí lo que aparece es lo de la tensión eléctrica para el resistor, la tensión eléctrica para el inductor, la tensión eléctrica para el capacitor. Ujú. Eso exactamente como, ¿qué significa? Digamos, ¿qué es lo que hay antes? No sé si me voy a entender o Ok, no. ok. Ese sí es un poquito como muy básico de física, dos más o menos. Pero recuerde que una fuente, por ejemplo, cuando estamos en este lado positivo, significa que hay un exceso de cargas de este lado y un exceso de cargas de este lado. Un exceso de cargas positivas y un exceso de cargas negativas. Esto, si usted lo ve, todo este punto es el mismo nodo, o sea, es el mismo punto positivo. La corriente va a salir en esta dirección porque era un elemento activo. Es decir,
los electrones que habían en el conductor, porque como son conductores, tienen electrones libres, van a buscar irse hacia el positivo. El resistor es un elemento que tiene conductores libres, nada más que pues su resistencia depende de qué tanto el material le es tan fácil que sus electrones fluyan a través de él. Si nosotros vemos, los flujos de electrones van hacia allá, la corriente va hacia allá, y esta diferencia potencial máxima que hay desde aquí hasta acá, que sería el V de la fuente, es lo mismo que hay desde este punto hasta este punto. Es decir, que si yo lo tomara desde este punto hasta este punto, tiene que haber la misma diferencia potencial. Entonces, esa diferencia potencial tiene que distribuirse entre cada uno de sus elementos, que al final se ve como que de un lado hay más cargas positivas que del otro. De un lado hay más cargas positivas del otro o más cargas negativas del otro. E igual con cada uno de estos elementos. Entonces, al final, la tensión eléctrica es lo mismo que una diferencia potencial, es decir, una diferencia de dos puntos, tanto unas cargas positivas como unas negativas, y eso pues genera un campo eléctrico, genera un movimiento de cargas y por lo tanto una corriente. Creo que ahí respondí tu pregunta. Sí, no había entendido porque estaban conectados en serie y el voltaje se sumaban, pero ya, Sí, por sí, eso es, ya. porque todo lo que hay aquí, Sí, sí. todo lo que hay aquí, por un tema de conservación de la energía, toda la energía que tiene esta diferencia potencial tiene que haber también desde este otro lado. Recuerda, este es el elemento que genera energía y para que todo se conserve, estos elementos tienen que consumir esa energía. Entonces es la misma, tiene que haber la misma diferencia potencial también. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo Dígame. una pregunta. Es que tengo como un dilema con la razón de vueltas de un transformador. Ujú. Es que no sé si es el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario o el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario, o si más bien es como el que tenga mayor número de vueltas entre el que tenga el menor número de vueltas, para uno poder decir, por ejemplo, que si uno tiene 2 vueltas y el otro tiene 4 vueltas, entonces uno puede decir que uno es el doble que el otro. Entonces sería mejor decir el mayor entre el menor. O hice mucho enredo. No, le entendí completamente. Es la forma en cómo expresar esa razón de vueltas, porque no es lo mismo un N2 sobre N1 que N1 sobre N2. Eso es lo que me está queriendo decir, ¿verdad? Sí, es que, digamos, si me preguntan en algún problema que... La mejor forma de dar la razón de vueltas es cuando uno ve un elemento de transformador, el elemento de circuito suele ser así. Y aquí arriba lo encerré en un cuadrado para que sepa qué es eso, pero no es que está encerrado en un cuadrado. Suele venir, por ejemplo, 10 a 1. Eso quiere decir que el lado 1 es 10 veces más grande que el lado 2. Entonces la razón de vueltas se suele expresar de esta manera. Así usted no puede perder en cuanto a quién va primero, quién va segundo, sino que aquí ya usted sabe, ok, N1 es más grande que N2. Ya sea que yo conecte algo aquí y mida aquí, por ejemplo, o ya sea que conecte algo aquí y mida aquí. No me puedo equivocar. Entonces esta es la forma correcta de, pues, escribir la razón de vueltas. De 10 a 1, por ejemplo, usted puede normalmente ver como transformadores comerciales son de 10 a 1, como más o menos los que hay dentro del celular. O digamos, si es más bien un elevador, dice 1 a 10, por ejemplo. Y digamos, si usted tiene 200 vueltas y 20 vueltas del otro lado, entonces usted tiene una relación 10 a 1 en realidad, ¿no? Depende, y ya cuando usted lo pone, dependerá de quién era N2 o quién era N1. Si esto era, si esto de aquí era N1, entonces este de aquí es N1. Y si este de aquí era N2, pues este de aquí es N2. Profe, y disculpe, yo tengo también con la misma duda. Y si, digamos, uno usa una fórmula que vi por ahí, que es con los voltajes, que también es como el voltaje de, digamos, dependiendo de la bobina también, Sí, entre el...
Ok, la forma clásica de la ley de transformación es así, es la forma clásica, o sea, eso no depende como yo lo ponga, como la razón de vueltas. Y la forma clásica, yo lo tengo aprendida de esta manera, E2 es igual a E1 por N2 entre N1. Entonces la relación de transformación clásica siempre va a ser E2 sobre N2 es igual a E1 sobre N1. Es la forma más fácil de verlo. Ah, ok. Gracias. Sí, estos son los voltajes, ¿verdad? Este es el voltaje primario porque llama 1, o sea, el lado 1, y este es el voltaje secundario porque tiene el 2. Ok. En ese caso, entonces, si nos preguntan por la razón, sí podríamos hacer la división, pero es que no lo estaríamos expresando como una relación, como acaba de decir. Sería como con un número solamente. Yo tengo la misma duda que ella. O sea, igual, si vos tuvieras, si te dicen, tiene 120 y obtuve en la salida 12, entonces por aquí está la razón de transformación. Y al final ustedes se dan cuenta que 120 entre 12 es igual a 10. Por lo tanto, la razón de transformación, como este era el primario, este era el secundario, fue de 1 a 10. ¿Ok? Eso siempre se lo dicen a uno, quién es el primario y quién es el secundario. Profe, ajá. Eso sería lo que tenía que decir. No sé si con ese ejemplo me pudieron entender. Profe, yo no entendí bien. Ok, te van a dar siempre dos tensiones. Tenés el transformador, voy a hacer el simbolito. Te tienen que tener que decir dos tensiones, no te pueden solamente decir 120 y 12, te tienen que decir al menos V1 y V2, por ejemplo, o primario y secundario. Así a vos te están diciendo cuánto tenés aquí. Por ejemplo, si te dicen el lado primario está conectado V1 a 120 volts y el lado secundario está, lo midieron y tienen 12 volts. Entonces, con la fórmula clásica, V1 es igual, V2 es igual a V1 por N2 entre N1. Esto aquí es la razón del transformador. Si vos lo sacás, te va a dar que tenés 12 en este ejemplo que acabo de hacer y 120 por N2 entre N1. Como este es el secundario y este es el primario, ¿cuál es más grande? ¿El primario o el secundario? Primario. Eso significa que si el primario es más grande, el número de vueltas 1 es más grande que el número de vueltas 2. Entonces, de fijo la relación, que ya lo puedo sacar así, 2 entre 120 es igual a N2 entre N1. De fijo, N1 tiene que ser más grande que N2 para que se cumpla esta relación. Entonces, si yo lo saco aquí, esto sería, me da 1 sobre 10. Es decir, N1 es igual a 10 veces N2. Por lo tanto, tengo una relación de 10 a 1. Ahora sí. Sí, gracias. Profe, y si Gracias. es como en decimal, como por ejemplo 11,3 o algo así, se pone, digamos, uno es 11,3 más grande que el otro. Sí, la relación sería de 11,3 a 1, digamos. Se expresa de esa manera, digamos. Yo también podría haber dicho 100 a 10, pero esto es como símbolo de pereza, ¿verdad? Porque esto podría ser 10 a 1, o sea, nada más hacer una división. Entonces, lo recomendable es siempre que uno de los dos sea el 1 para que sea más fácil. Muchísimas gracias. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, entonces con eso terminamos por hoy. Muchas gracias y ahí están activas las actividades asincrónicas 6. Nos vemos el viernes para ver el repaso del tema 6. Pura vida. Sí, A ustedes que les vaya bien. Pura vida. Gracias, Pura vida. profe. Gracias. Profe,
Ya ahora sí, la última pregunta de la noche. Dígame, a ver. Que si